Hermanos, estamos finalizando la serie de salmos seleccionados. Seleccionamos salmos cortos. Tenemos más de 2 meses estudiando los salmos, literatura poética. Y estamos dando finalización el día de hoy con el Salmo 130. Es un salmo corto que se titula El clamor de un pecador. ¿Ok? Pronto vamos a iniciar con las cartas pastorales o epístolas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, ¿ok? Así que, hermanos, una vez escuché una historia, ficticia o no, no lo sé, sobre el capitán de un barco. Este capitán de un barco, antes de que hubiera radares, antes de que tuviéramos la tecnología que tenemos hoy, este capitán del barco iba hacia el puerto, pero una espesa neblina hizo que no pudieran ver nada. El capitán del barco, confiado en su experiencia, en todo su conocimiento y trayectoria, él dice, es por aquí directo. Pero las personas que tenía alrededor le dijeron, por ahí no es. Si nos vamos por ahí, chocaremos contra las piedras y moriremos todos. El capitán, un poco terco, dijo, no, yo sé que es por aquí, yo tengo razón, tengo más experiencia que ustedes, así que es por aquí. Uno cerca del capitán le dijo, capitán, mi esposa y mis hijos vienen aquí. No quiero perderlos. Puedo morir yo, pero mi esposa y mis hijos no. Empieza la discusión hasta que el capitán no puede más y dice, salgan de la alcoba, déjenme a mí tomar una decisión. El capitán queda solo ahí en la oscuridad. El capitán lucha entre su experiencia, entre la opinión de los que están debajo de él y entre el montón de gente que él llevaba. Ahí en medio de la oscuridad y la penumbra, lo único que hace es volver a ver al cielo y decir, Dios, ayúdame porque no sé qué decisión tomar. Empieza a volver a hacer mediciones y mientras hacía mediciones, él dice, podría ser que esté equivocado. Y si estoy equivocado, pondré la vida de todos en peligro. Empezó a pedirle a Dios sabiduría, no era un hombre creyente, pero no sabía qué hacer. Y después de seguir midiendo, dijo, creo que estoy equivocado. Creo que realmente no sé qué hacer. Y voy a oír a los que están conmigo. Los llamó y les preguntó, ¿qué piensan ustedes? Uno de los que tenía abajo de él dice, yo vivo aquí, yo conozco la costa. Viremos a la izquierda. El capitán dijo, ok, aceptó su error y viró a la izquierda. Después de 10 minutos, la neblina se quitó y llegó bien al puerto. Gracias a Dios, el capitán se dio cuenta de su error a tiempo. Gracias a Dios, el capitán pudo reconocer humildemente que no sabía, que no entendía y hacia dónde iba. Muchas veces, hermanos, los momentos de más crecimiento en el ser humano son los momentos donde nos damos cuenta de nuestra condición. Son los momentos donde nos damos cuenta quiénes somos, lo que nos hace falta, lo que no sabemos. Y básicamente de eso se trata este salmo. Y ese es mi argumento el día de hoy. Hoy quiero que salgas de aquí convencido por la palabra de Dios que desde el abismo, desde las profundidades, el perdón es más precioso y la redención es más gloriosa. Repito, hoy quiero que salgas convencido que desde las profundidades, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el abismo humano, el perdón se vuelve más precioso y la redención es más gloriosa. Y apoyaré este argumento por medio de 3 elementos
que salen del Salmo. El clamor humilde desde la oscuridad, el brillo precioso del perdón y la esperanza desde esa oscuridad y la luz gloriosa de la redención. Así que quiero que tomen sus Biblias y vamos a Salmo 130. Y me acompañan porque no está aquí escrito, vamos a leerlo en sus Biblias. Dice, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Versículo 3. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas de la mañana. Sí, más que los centinelas de la mañana. Versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Recuerden, mi argumento del día de hoy es: desde el abismo el perdón es más precioso y la redención es más gloriosa. Pero debemos saber que estamos en el abismo. Porque desde el abismo saldrá un clamor humilde, primer punto, con un brillo precioso del perdón, segundo punto, y una luz gloriosa de redención, punto número 3. Así que iniciemos con las evidencias. El clamor humilde desde la oscuridad del abismo, del 1 al 3. Dice, y volvamos a repasar, desde lo profundo. Hay un elemento importante aquí. Manténganlo siempre, porque esto es como el autor se siente. Desde lo profundo, oh Señor, he clamado a ti. Esta relación entre dónde está lo lleva a clamar a Dios, suplicando que sus oídos estén atentos a lo que él clama en este momento de profundidad. Y dice, versículo 3, si tuvieras en cuenta mis iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Esto quiere decir que lo profundo está relacionado con las iniquidades. Por ende, entonces, lo profundo es entender la profundidad de sus iniquidades, o de su maldad, o de su pecado. ¿Van conmigo, sí? Muy bien. Hermanos, el salmo forma parte de lo que hemos visto durante algunos salmos, cánticos de ascenso. Este salmo se cantaba por parte del pueblo de Israel mientras caminaba y subían a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo, y el templo era el símbolo del pacto de Dios y la presencia de Dios. Entonces recuerden, desde esa perspectiva, caminar a Jerusalén era ir caminando a lo que representaba el favor de Dios con su pueblo. Pero el tono de este salmo es íntimo. Es un tono tan íntimo que muestra arrepentimiento, pero también cambia de arrepentimiento a esperanza. Es bien hermoso cómo hace un cambio de tristeza, dolor, arrepentimiento a esperanza. Y no solo una esperanza, sino esperanza consciente de que Él perdona y Él redime. Para Israel las palabras profundo no eran solo poesía, eran memoria. ¿A qué me refiero con memoria? Eran recuerdos. Porque probablemente recordaban todos sus fracasos. El exilio, desterrados de las tierras. Ellos cantaban recordando sus errores y sus pecados. Ellos cantaban desde lo profundo de sus errores, desde la parte más baja y dolorosa de su pecado. Cantaban a Dios, clamaban a Dios. Ellos clamaban recordando el desierto, clamaban recordando Egipto, clamaban recordando el exilio, porque todos esos recuerdos
eran estandartes de sus errores e equivocaciones. Casi siempre cuando hablamos de los judíos o leemos una carta, asumimos que todo el pensamiento es equivocado, que todo el pensamiento que tienen es equivocado, salvación por obras. No, tenían promesas, tenían verdades que seguían, pero eran amplificadas por el Evangelio, repito. Tenían verdades y promesas que buscaban, pero hoy en día, después de la cruz, esas promesas se amplifican en Cristo y se vuelven una realidad. Es por eso que dice, escucha mi voz. No solo cantaban como pueblo, sino como individuos. Cada israelita sabía que no podía presentarse ante Dios justo. Por eso iban al templo. ¿Qué iban a hacer? Sacrificios. Cantaban recordando sus errores, sabiendo que allá encontrarían el perdón, porque un corderito sería degollado y sería sacrificado para el perdón de sus pecados. Pero mientras caminaban, iban clamando, recordando sus pecados, con la esperanza de que el animalito pagaría por todo lo malo que ellos habían hecho. Wow. Ellos caminaban entendiendo que no podían presentarse ante un Dios santo. Este salmo los guiaba a reconocer, y esto es para nosotros hoy también, que no podían llegar ante Dios con logros y demandas, sino con necesidad y humildad. Nadie puede acercarse a Dios con su currículum. Lo único que puede presentar es pecado. Es por eso que nuestro acercamiento a Dios es a través de necesidad y humildad. Ahora pasamos de Israel al salmista. El salmista utiliza la palabra profundo, que viene del hebreo, y a veces en español nos cuesta captar la fuerza emocional de esta palabra. Cuando dice he clamado a ti desde lo profundo, literalmente dice que estoy clamando desde el mismísimo abismo sin poder ver ni respirar. Wow. Él está abocando a una crisis interna sumamente difícil. Está sufriendo. Y lo más interesante es que nos recuerda a Jonás dentro del pez. Este clamor es un clamor, y presta atención acá, un clamor de un pecador que entiende su pecado. Si no entiende su pecado, no llega a tener ese clamor desde lo profundo. Es un pecador que entiende su pecado. Este clamor es un clamor, presta atención, de un pecador que ha dejado de justificarse y ha dejado su orgullo para someterse plenamente a Dios. Es el clamor humilde de alguien que se ha rendido a escuchar, no a hablar. Wow. Y en ese momento, el pecador entiende por qué está en lo profundo. Versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, o podríamos decir, mis iniquidades, mis pecados, mi maldad, entonces, ¿quién podría permanecer? Eres tan santo, tan justo, tan poderoso, que si tú tomaras en cuenta todo lo malo que he hecho yo, nadie podría permanecer frente a Él. Él es como el sol, entre más cerca, su santidad nos quema. Querido hermano y amigo que nos visita, ¿sabes cuál es la historia siempre contada, pero a veces menos entendida? Que somos pecadores. Y es algo, hermanos, que en gracia y verdad tenemos que recordarnos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Nuestras diferencias también lo van recordando una y otra y otra y otra vez. Somos pecadores. Cada una de nuestras acciones han ofendido a Dios. Querido hermano, no sé cómo ha sido tu vida o tu experiencia o tu historia. Tal vez lastimaste amigos.
Tal vez has lastimado a tu esposa y a tu esposo con acciones que has hecho pecaminosas. Tal vez has lastimado a tu propia familia. Pero déjame decirte algo. Nada de eso es tan terrible como haber ofendido a Dios con cada una de esas acciones. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces vemos el pecado solo de forma horizontal, pero el pecado inicia por una afrenta a Dios, donde creemos que nosotros tenemos la razón y Él no. Querido hermano, la historia siempre contada, pero menos entendida, es que cuando cometemos pecado, es más, cuando nacemos con naturaleza pecaminosa, eso quiere decir que por default todos nosotros ofendemos a Dios. Querido hermano, siempre que me siento a orar con Maite y con mi esposa, yo digo: Dios, perdona de los pecados que ni siquiera me acuerdo que he hecho. El principal problema que tenemos es con Dios. Querido hermano, porque eres fiel a tu esposa o a tu esposo, por un estatus social, porque ¿qué dirán de mí? O por mantener el estatus de soy buena persona, soy creyente. No, lo único que puede hacer fidelidad es obediencia a Dios. Porque hay algo que sobrepasa. Es alguien que no puedo engañar. Es alguien a quien no le puedo mentir. Solo Dios. Si tu vida sale del estándar de lo que las personas opinan y va al estándar de lo que Dios es, santo, pleno y justo, tu vida cambiará de percepción. Porque al que ofende no es al otro, es a Dios. Y por consecuencia el otro es ofendido. Querido hermano, tus iniquidades son el principal foco de la profundidad de este clamor. Y es precisamente entender que ante Dios debería ser fulminado por su ira. Es precisamente lo que nos hace clamar: Dios, ten piedad de mí. Es precisamente en este punto que evidencia mi primer argumento de que debes ser consciente de que sin Dios estás mal, intentando llenarte de apariencia, de cosas materiales, de cosas que nos dejarán vacíos y perdidos. Querido hermano, deja de esconder tu pecado, deja de justificarte con frases como yo soy así, es mi personalidad, ya me conocían, ¿por qué hicieron esto? No, es que me ofendió, no, es que me hizo mala cara. Deja de esconder tu propia expresión de maldad con echarle la culpa a otros. El pecado es nuestro y nace de nuestro corazón. Es más, es tan malo el pecado que dice que nuestro corazón es engañoso. Nos engaña a nosotros mismos para creer que no estamos tan mal como pareciera. Querido hermano, déjame decirte que debes liberarte y descansar y presentarte a Dios como eres, un pecador que no tiene nada que ofrecer. Hermano, líbrate de mantener una reputación, líbrate de mantener un estatus y clama a Dios desde la miseria de tu alma. Clama desde el abismo oscuro con humildad, porque solo cuando aceptas que hay profundidad y oscuridad en tu corazón, la luz del perdón lo iluminará. Repito, solo cuando aceptas y eres consciente de lo malo que podrías llegar a ser, entonces ahí el perdón iluminará tu corazón con esperanza. El salmo no comienza con una resolución. El problema es que casi todos leemos la Biblia así. Sé honesto.
¿Cuándo son los momentos que más fervientemente has leído la Biblia? Cuando algo está pasando mal o no. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es resolución del conflicto, rápido. Creemos que la Biblia es un manual A, B y C para ya no tener problemas. Entonces estoy pasando por una situación, mi hijo se enfermó terriblemente y voy a la Biblia, Dios, ayuda, pero nunca he leído, no sé lo que implica, pero solo estoy buscando a Dios, pero espero que llegue como bombero o como si fuera Aladino. Querido hermano, déjame decirte que el salmo no comienza con resolver el problema, empieza con humillación. El salmo no empieza con cómo se resuelven, sino lo que debes entender en medio de lo profundo. Y así es la vida cristiana. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a negar el abismo de nuestro corazón. No eres tan malo. Vivimos en una época donde disfrazamos que estamos mal. Vivimos en una época que creemos que, bueno, yo voy a mejorar mañana, mañana cambiaré mis hábitos, pasado mañana cambiaré mis actitudes y todo mejorará. Hermanos, el problema ni siquiera está en el comportamiento, sino en lo que está en tu corazón que te lleva a ese comportamiento. Querido hermano, la verdadera esperanza no comienza cuando creemos que podemos mejorar, sino cuando admitimos que no podemos. Ahí es donde viene la verdadera esperanza. Repito, la verdadera esperanza no comienza cuando creemos que podemos mejorar, sino cuando admitimos que no podemos sin Él. Solo cuando clamamos de lo profundo, no desde la superficie, de lo profundo del corazón, solo cuando se derrama de nosotros todas esas emociones, ese sentimiento de dolor y sufrimiento, consciente de que he pecado contra Él y contra los demás, solo en ese momento tú clamarás y dirás como el salmista: ten atento tus oídos a mi clamor, oh Señor. Wow. Querido hermano, cuando clamas desde lo más profundo, solo ahí verás la luz del evangelio brillando. Spurgeon dice lo siguiente: nadie valora tanto la gracia como aquel que ha sentido el peso de su pecado. Wow. Repito, nadie valora tanto la gracia como aquel que ha sentido el peso de su pecado. Si le damos vuelta a la frase, si no has sentido el peso de tu propio pecado, tal vez sea religión lo que estás haciendo aquí y no buscando gracia. Wow. Porque en lo profundo del abismo, la luz del evangelio es sumamente brillante. Fui impactado por una frase de Thomas Watson que dice: hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Y aunque estés aquí y puedas servir al Señor y proclamar que eres creyente, no entenderás el evangelio a menos que sientas lo amargo de tu propio pecado. No disfrutarás del evangelio, no vivirás en libertad a menos que te des cuenta que eres igual de pecador que cualquier otro. Querido hermano, este salmo comienza con rendición, con un alma que tocó fondo, con un alma que clama. Este salmo empieza con las palabras del hijo pródigo al verse comiendo con los cerdos. El hijo pródigo valoró al padre hasta que ya no tenía nada. Mientras el padre estaba y le daba de comer, mientras el padre le daba de su dinero, el hijo pródigo no valoraba al padre. Hasta que no tenía nada, dijo: mi padre tendrá misericordia de mí, por lo menos como un trabajador me contratará. Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Y ese clamor
es un quebranto sin defensa. Aquí quiero decir con defensa o sin defensa. No hay justificación de nada. ¿Qué puedo hacer? Dios, soy pecador. No hay justificación. Es una rendición total a que no puedo. Esto me recuerda la historia con la que empecé. El capitán. Hasta que el capitán no se dio cuenta que no podía más, no fue que tomó una decisión diferente. Hasta que el creyente no se da cuenta que no puede más, no clama al Señor. Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Pero por la gracia de Dios, esto no queda así. Dios no solo te escucha, Él quiere escucharte. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado que estoy en una situación muy difícil y clamo al Señor y oro y lloro y amo al Señor y Dios, ayúdame esto. Como que si Dios, entre más yo molestara, más, ok, ya voy, sí, espéreme. No, ya, ok, está bien, ¿qué quiere? Así no funciona Dios. Él está ahí esperando que busques de Él y Él quiere ayudarte. Hermano, la mejor forma en la que yo entendí a Dios fue a través de mi experiencia como padre. Ver a mi hija cometiendo un error. Ella saber que yo la voy a regañar. Pero lo que yo estoy esperando es que venga. A veces vemos a mi hija haciendo algo, o cuando ella estaba aprendiendo a caminar y se subía a los toboganes y a eso, estaba yo con Joy, yo tenía que agarrar a Joy. Ella iba caminando y se iba a caer y yo iba. Yo, amor, déjela, que nos llame, déjela que ella puede. Ya cuando ya no podía, ella volvía a ver, a veces nos volvía, nos llamaba, ven, necesito ayuda, papi, mami. Porque lo que estamos esperando es ayudarle. Queremos amarlo, amarla. Eso está esperando Dios de ti. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Que a veces ni lo buscamos. No lo buscamos y solo cuando estamos en peligro. Pero aún así Él nos quiere escuchar. Wow. Y ahí es donde, punto número 2, el brillo del perdón se vuelve precioso y hermoso. Versículo 4 al 6. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Esta es una tesis inmensa que duraría más de 4 sermones explicando. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y al haber perdón también hay esperanza, que es el tema central de esta segunda parte. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. ¿Y en dónde está su esperanza? ¿En dónde? La esperanza no está en que Él nos resuelva el conflicto, sino en qué dice Él. En que sus palabras hablen a nuestra mente y nuestro corazón. Si la confianza no está en la escritura, está en cualquier otra cosa que va a divagar. Si la confianza está en cualquier otra cosa que no es Dios, entonces al final va a depender de tu esfuerzo y de qué tan bueno eres y no de Dios. Mi alma espera al Señor más que los centinelas de la mañana. Sí, más que los centinelas de la mañana. Eran personas que en la noche, como era más peligroso en ese momento, se paraban en los muros y esos centinelas estaban toda la noche vigilando, pero cuando venía el sol podían descansar. Toda la noche estaban vigilando, esperaban solo que saliera el sol y decir, ya podemos descansar, ya el pueblo está despierto, ya está, ya puede oír la situación. Hermanos, cuando el alma ha tocado fondo, cuando hemos dejado de justificarnos, lo que más anhelamos, presta atención acá, cuando hemos tocado fondo de verdad, lo que más anhelamos no es un consejo. Lo que más anhelamos no es una técnica para resolución de conflictos. Cuando realmente has tocado fondo, ni siquiera anhelas una segunda oportunidad. Cuando has tocado fondo, solo quieres perdón. Solo eso anhelas, solo eso deseas. Cuando se han dado cuenta de lo malo que has hecho, no estás buscando un consejo, una palmada en la espalda, una segunda oportunidad. Solo esperas perdón, que te perdonen.
Eso es lo que un corazón que entiende su pecado hace. Clama a pedir perdón al Dios que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo. El versículo 4 es una joya inesperada en este salmo. Es oro. En ti hay perdón para que seas temido. Qué hermoso y qué extraño. Soy perdonado para tener temor. ¿No debería ser al revés? ¿Me perdonan para que yo esté ya libre? Dice, en ti hay perdón para que seas temido. ¿A qué se refiere a eso? Hermanos, ¿qué debería producir en el creyente el perdón de Dios? Ya me perdonó Dios, voy y sigo como quiero. Ya me perdonó Dios, indiferencia, bueno. Ya me perdonó Dios, livianidad, un suspiro de, ya estoy bien. No, el perdón de Dios produce temor. ¿Y sabes por qué? Porque no es un temor de que huyo, es un temor de que se postra ante Él. ¿Cómo siendo tan santo has decidido perdonarme? El temor es una reverencia a la obra tan misericordiosa que hace Dios. El temor es una respuesta de adoración a lo que Dios hizo. El temor no es miedo, es decir gracias Dios porque no merezco tu perdón. Ese temor que produce Dios es adoración a quien lo ha perdonado. Porque cuanto más ha caído, cuando más mal está, al recibir un perdón, lo primero que debe hacer es asombrarse reverentemente. No sé cuántos de ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado que he metido la pata varias veces. Y he tenido que llegar y llego y voy a tener que llegar y pedir perdón. No lo hice intencionalmente, pero creo que se malinterpretó y voy a llegar a pedir perdón. Y así me ha tocado y he conversado con Joy, con el pastor Milton y creo que metí la pata, cometí un error y voy a tener que llegar a pedir perdón. Y me pasó una vez que se había malinterpretado mucho un proceso de consejería y de alguna u otra forma se había utilizado cosas que dije y se habían malinterpretado para dejarme mal, pero al final yo iba a ir a pedir perdón. Y recuerdo que pasé toda la noche viendo cómo iba a pedir perdón. Y lo único que dije es, no, voy a someterme a lo que la persona va a opinar. Y cuando llegué, invité a la persona a comer y llegamos a comer y me senté y dije, mira, quiero hablar contigo porque creo que cometí un error que no fue intencional, pero creo que cometí un error. Entonces quiero disculparme, me perdono por esto, esto y esto. Y estamos comiendo. No es nada, pastor. ¿Y qué? ¿Cómo ha estado con aquello? Y yo, ¿me habrá escuchado? Yo, hermano, deje el plato, por favor, escúcheme. Pido perdón por esto y esto y esto. Sigue comiendo. Pero eso no es nada, pastor. Gracias. No tenía que pedirme perdón. Yo en sus zapatos hubiera hecho algo peor. Y después me voy al baño y escribo a Joy. Joy, ¿será que no entendió? ¿Será que tengo que volverlo a decir? Y me dice Joy, entonces, buena esposa, asegúrese que haya entendido. Ok, está bien. Entonces yo vuelvo otra vez. Me siento y digo, mi hermano, quiero asegurarme que usted entendió, porque desde mi óptica era terrible lo que había sucedido. Y hermano, quiero que sepa nuevamente que, pastor, no se preocupe, en serio, ante esa situación yo hubiera cometido un error diferente al suyo, más fuerte. No se preocupe, pastor. Yo, bueno, déjeme invitarlo a comer por lo menos. ¿Qué fue lo que pasó en mi corazón? Había tanta pesadez que yo no creía. Así es como uno debe reaccionar con Dios. Yo no creía que me podía perdonar.
Yo me sentía tan malo y tan pecador que yo no creía que me iba a perdonar. Y tal vez estaba dándole demasiado vuelta a la situación. Había hecho la situación tan mala que yo dije, voy a dejar el pastorado, voy a dejar, me estaba fragelando. Yo estaba diciendo, ¿cómo debo de mostrar sacrificio ante algo que cometí mal? Pero cuando solo recibía, tranquilo, no hay problema, te perdono, no sabía cómo reaccionar. Porque me sentía tan mal que eso no me limpiaba mi corazón de quiero sentirme más mal. Quiero como, y eso nos pasa muchas veces con Dios. Quiero sacrificarme más. ¿Qué más puedo hacer, Dios, por ti? Perdóname. No puedes hacer nada. Pues gracias a Dios por eso. No hay nada que podamos hacer. Y cuando terminé la conversación, llegué a la casa y dice, yo entendió. No sé. No sé, pero ya no podía hacer más. Le iba a quitar la cuchara del... Hermanos, esa ha sido una de las historias donde más se ha aprendido yo como pastor. Escucha el perdón, recíbelo y disfrútalo. Y eso te va a llevar a, si es con Dios, a la adoración. Ese es el temor reverente. Esa es la tesis del versículo 4. La tesis es que el temor es un asombro reverente y positivo que te lleva a la adoración. Solo aquel que sabe que el pecado es amargo y terrible es aquel que es maravillado por la gracia e iluminado por el perdón. Wow. Eso era lo que cantaban ellos mientras iban al templo. Ellos iban cantando. Cada paso y cada metro era rendición ante Dios. Era en ti hay perdón. Y por eso te tememos, por eso estamos asombrados. En ti hay perdón y por eso te adoramos. Ese era el cantar mientras iban al templo. El perdón no los volvía indiferentes. El perdón de Dios los volvía adoradores, apasionados por quien es Él. Porque sabían que el perdón no venía gratis. Porque mientras iban caminando, apuntaban al cordero que debía morir por todas sus faltas. Porque cuando iban caminando, sabían que su pecado demandaba sangre derramada. Sabían que la santidad de Dios era tan alta que solo puede perdonar si moría un animalito perfecto. Ellos sabían que no eran perfectos, pero confiaban en el amor y la misericordia de Dios. Es por eso que el salmista sigue diciendo, espero en el Señor y en Él espera mi alma. ¿Por qué? Porque el que es perdonado aprende a esperar. El que es perdonado aprende a esperar. Ya no corre con ansiedad. Ya no se esconde. Me ha pasado en sesiones de consejería que alguien tiene que pedir perdón y cuando pide perdón lo primero que quiere ver es cómo lo resuelve. Espera, descansa. El que es perdonado aprende a esperar. No corre con ansiedad. El que es perdonado ya no se esconde. El que es perdonado ya no finge y ya no busca mantener una reputación ni busca desesperadamente resolver la incertidumbre. Ahora, después de clamar desde lo profundo, puedes esperar y descansar. Puedes esperar como ese centinela que se para esperando que el sol salga. Está seguro que el sol saldrá. Lo sabe que el sol saldrá. Entonces queda esperando que el sol salga. Y nosotros, ¿cómo no podemos ser como ese centinela? Los israelitas temían y adoraban por el perdón basado en la sangre de un cordero. Nosotros tememos y adoramos por la sangre del cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Qué mayor motivación que la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, Cristo no vino, presta atención aquí. Cristo no vino a mostrar el perdón de Dios, vino a hacer el perdón de Dios por su pueblo. Repito, Cristo no vino a mostrar el perdón de Dios, vino a hacer el perdón de Dios para con su pueblo.
Él fue crucificado en nuestro lugar. Él tomó tu lugar y mi lugar. Todo lo que has hecho mal, todo lo que has ofendido a Dios, todo lo que has ofendido a otros, toda la culpa que tienes, todo eso fue puesto en Jesús. Libérate de eso ya. Él fue crucificado, el justo por los injustos. Y cuando eso nos cae en la mente y el alma, tendrás un temor reverente. Tal vez has escuchado esto miles de veces. Jesús murió por tus pecados. Jesús murió por tus pecados. Y te pase de aquí para allá. Pero hasta que no sepas cuáles son tus pecados y la magnitud de ellos, no verás la cruz tan brillante como es. Querido hermano, ahora tenemos un temor, no porque seamos condenados, sino por cuánto costó nuestra libertad. Repito, ahora tenemos temor a Dios, no porque seremos condenados, sino por el asombro de cuánto costó nuestra libertad. Costó la sangre del Hijo de Dios perfecto, sin pecado, en nuestro lugar. Querido hermano, déjame decirte que si hoy tu pecado te sabe amargo, si hoy decides dejar de justificarte y ves tu necesidad, mira la cruz, la verás diferente. Mira la cruz, la verás completamente diferente. Porque en ella hay perdón. Un perdón que no se basa en tus méritos ni en tus logros, sino en un amor infinito, en su cuidado y su misericordia. La sangre de este hombre perfecto fue derramada en nuestro lugar, demostrando el amor infinito que tiene Dios para contigo. Tu perdón ha sido dado porque la ira de Dios cayó sobre Jesús. Jesús murió en nuestro lugar, recuérdalo. Recuérdalo y adóralo. Jesús murió en nuestro lugar. Para que ahora su justicia sea puesta en nosotros. Ya no exista condenación alguna para los que creen en su nombre. Eso es el evangelio. A eso apuntaban los israelitas. Iban cantando y alabando porque un corderito perdonaría momentáneamente sus pecados. Hoy la iglesia de Cristo vive cantando y alabando porque eternamente hemos sido perdonados por la gracia y misericordia de Dios en la sangre de Cristo Jesús. ¿Alabas a Dios por eso? ¿O es una historia que te han contado una y otra vez y no ha pasado a tu corazón? ¿Alabas al Señor por su gracia y amor? Porque aún siendo pecadores, se entregó por nosotros. A eso apunta el evangelio. Mientras los israelitas estaban contentos por un cordero, tú deberías explotar de gozo por el Hijo de Dios, que hizo un sacrificio perfecto y pleno, y nunca más tendremos que sacrificar nada más. Y nunca más se nos pedirá nada a cambio, porque Cristo pagó todo. El perdón no es solo el final del camino, es el inicio de la esperanza. El Dios que perdona no lo hace para dejarte igual, perdonado pero sucio, perdonado pero con culpa. No, el Dios te rescata para que estés pleno y completo. Y esa voz, presta atención acá, esa voz que clamó en el abismo, que sintió el perdón, ahora mira al pueblo y dice: alaben a quien nos redime. Punto número 3, la luz gloriosa de la redención, 7 y 8. Oh Israel, vean qué importante, ya pasa el salmista de ser él el que habla a clamar a Israel. Espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, en Él hay abundante redención, y Él redimirá a Israel de todas, ¿qué? Miren cómo conecta con el principio. Conecta con el principio diciendo que
Él sabe que está en lo profundo por sus iniquidades, pero sabe también que será perdonado y que sus iniquidades ante Dios serán borradas y redimirá al pueblo. El clamor ya fue hecho, ya clamó pidiendo perdón, el perdón ya fue dado. Ahora vuelve al pueblo y dice al pueblo: canten con certeza, no como individuos, sino como parte del pueblo de Dios. Canta en comunidad y agradece al Señor que Él ha pagado el precio de su redención. Canta, oh pueblo de Dios, que Él ha pagado el precio de nuestro perdón. El salmista deja de hablar en primera persona y se vuelve al pueblo y dice: oh Israel, espera en el Señor. Esta es la voz de alguien que ya fue escuchada y ahora invita a otros a confiar porque ya fue escuchada su voz. No es la voz de alguien que logró redención por esfuerzo, es la voz de alguien que fue rescatado por gracia y ahora pregona al pueblo que clame a Dios porque Él da su gracia. Hermanos, ¿por qué nos congregamos hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes por qué? Según este salmo. Quiero que por un momento, no sé si están sentados ahí, no los voy a poner a hacer nada ridículo, pero quiero que vean alrededor de ustedes. Vean si quiénes están. Tal vez no se conocen. Tal vez hay gente no salva entre nosotros. Pero ¿sabes para qué estás acá? Estás acá para que junto a tu hermano, por medio de Cristo, levanten alabanzas al Señor, canten juntos y se alegren juntos de que han sido perdonados. ¿Quién de ustedes cuando tiene un logro, ya sea académico o material, lo quiere disfrutar solo? ¿Quién de ustedes ahorra para tener su propia casita, tiene su familia y cuando la tiene quiere disfrutar solo? La mejor forma de disfrutar las bendiciones de Dios es en comunidad. La mejor forma de disfrutar las bendiciones de Dios es estar aquí, glorificando al Señor. Hermano, por un momento mientras cantas, ahora al final, podrías ver a tu alrededor, ver gente que pregona la redención también, ver gente que también se ha sentido en lo profundo igual que tú y cantan al Señor. Anímate a cantar al Señor en comunidad, en familia. Querido hermano, Dios no te salva para que estés solo, te salva para que estés en una iglesia, sirvas a Dios en una iglesia, adores a Dios en una iglesia, aprendas a practicar el perdón que Él te dio en una iglesia. La iglesia no es perfecta, pero es el corazón del evangelio donde se vive y donde se aplica. Repito, la iglesia no es perfecta y todos nosotros estoy seguro que hemos pasado por cosas muy feas en lugares que se llaman iglesia, pero déjame decirte que aunque no es perfecta, es el corazón de Dios para la redención, para aplicar y vivir la redención. Querido hermano, acá vives el evangelio, acá te aferras al evangelio, acá llegas a decir: me equivoqué, perdón. Estoy pasando por esto, ayúdame. Ese es el corazón del evangelio. Por eso te pido que clames al Señor y adora a Cristo unos con otros a una sola voz, como cuerpo de Cristo que ha sido redimido y perdonado. Querido hermano, ahora quiero que el resultado de esa salvación te haga unirse a otros, a cantar, aunque sea una comunidad imperfecta. Adora al Dios que nos perfecciona y terminará la obra cuando Él regrese. En Él hay misericordia abundante. ¿Qué significa misericordia abundante? Significa que su obra es suficiente para limpiar toda tu culpa, toda tu maldad. Tus pecados pasados, presentes y futuros es tan abundante que perdona todo. Solo tienes que clamar desde lo profundo. Querido hermano, Dios ha pagado el rescate. Por medio de Cristo, esto es redención. Pero una redención que no solo mira hoy, sino que mira al futuro.
Querido hermano, nuestro anhelo final no ha llegado. Estamos más cerca que los israelitas que querían ir a Jerusalén, pero no hemos terminado de peregrinar. Anhelamos la redención plena de nuestros cuerpos, cuando ya no va a haber más dolor, más sufrimiento, ni más lágrimas. Anhelamos el día que Él regrese, donde ya no habrá muerte, ni habrá dolor. Anhelamos el día en que Él transforme este cuerpo pecaminoso en cuerpos glorificados, donde ya no haya presencia de pecado y cantemos en perfección a la perfección que es Cristo. Querido hermano, ese día vendrá y ese es el final de este salmo. Dios no solo oye tu clamor, Dios no solo perdona tu pecado, Dios no solo te redime, te da esperanza para que vivas de forma plena y confiada. Pero todo inició con la frase desde lo profundo, desde el clamor del abismo, desde la conciencia de mi propio pecado, desde el entendimiento de mi propia maldad. Desde ahí entonces mi argumento sería: desde el abismo el perdón es más precioso y la redención es más gloriosa. Repito, desde el abismo el perdón es más precioso y la redención es más gloriosa. Por ende, clama en humildad en la oscuridad y aprecia el brillo del perdón para que la luz gloriosa de redención te llene de esperanza. Cree el evangelio. Y si estás acá y no eres creyente y has oído esto o piensas que eres creyente, pero no has visto la profundidad de tu maldad, déjame decirte que no corras, no huyas. Vuelve tu corazón a Cristo y haz el mismo clamor. Él te escucha, Él te perdona y Él te redime. Si hoy es el día, clama a Él y recibe perdón y redención. No en una oración, no porque el pastor lo afirma, sino porque la escritura es nuestra confianza. Y ahí dice que todo aquel que clame a Él, Él responderá. Pongámonos de pie para adorar y cantar al Señor de señores. Cantemos digno y santo a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acompáñame a orar. Padre celestial, soberano y glorioso, pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que nuestra condición pecaminosa es una condición terrible que afrenta a Dios. Padre, pido para que nuestro corazón sea como la de este salmista. Pido, Señor, para que toda tu iglesia clame por la obra de redención de Cristo. Padre, pido para que al igual que el salmista podamos decir desde lo profundo: he clamado a ti, oh Señor. Señor, oye mi voz, oye la voz de nuestra iglesia.